Con la anuencia de la presidencia. Señores presidentas, integrantes de la Comisión de Gobernación, Población, Asuntos Migratorios y Protección Civil, así como Seguridad Pública. Les saludo de nueva cuenta, señor secretario Alfonso Navarrete Prida, pero ahora lo hago en mi calidad de legisladora, de la bancada de Morena, como representante de la ciudadanía que nos otorgó su confianza para ser su voz en el Congreso. Señor secretario Navarrete, en el marco del ejercicio democrático de rendición de cuentas, cuyo objeto es evaluar las políticas públicas y acciones de la dependencia que usted dirige, como consecuencia de una decisión política que poco a nada tuvo que ver con una verdadera definición de combate a la delincuencia. La seguridad pública fue adscrita este sexenio a la Secretaría de Gobernación. Con ello, una de las principales y más importantes funciones del Estado se desvirtuó al incorporar la seguridad pública a la dependencia que se encarga de la conducción política de este país, y con ello se erosionó y lastimó gravemente su esquema operativo. La consecuencia fue que la función coactiva del Estado prácticamente se redujo a su mínima expresión y se rompió el necesario binomio policía-sociedad. Si en algo coinciden prácticamente todos los expertos de seguridad pública en este país, es que fue un grave error en este fallido sexenio la decisión de incorporar a la seguridad pública hacia la Secretaría de Gobernación. Y ustedes lo saben bien. Los intentos por componer este grave desacierto solo profundizaron la enfermedad, ya sea por el deficiente manejo de la conducción política de su dependencia con el Congreso o por el simple desinterés. Pero hoy, ni mando mixto, ni único, ni la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley de Gendarmería, ni la del uso de la fuerza, ni la del uso de la tecnología. Precisamente el descuido de la relación política con el Congreso provocó que no fuesen escuchadas las propuestas de los legisladores que conocen y viven las problemáticas en sus estados, en sus municipios, evidenciando el desinterés por impulsar leyes con énfasis de personas y sus derechos. Ejemplo de ello es que desde el Ejecutivo promovieron hasta el cansancio varias ocurrencias para revivir el caduco sistema represor en el que sus correligionarios se sentían tan cómodos como el mando único policial o la Ley de Seguridad Interior, incluso a sabiendas de que no contaban con un soporte constitucional. Por el contrario, dejaron en el abandono aquellas que buscaban la protección de los derechos de víctimas de abusos policiales, como la ley para regular el uso de la fuerza. A pesar de la Suprema Corte ha afirmado como consecuencia del caso Atenco que es una de la ley necesaria y en una sola ausencia del orden jurídico es una violación a los derechos humanos de las personas. En ese sentido le pregunto a usted, señor secretario, ¿por qué no hubo desde el gobierno federal un solo intento para impulsar en este Congreso de la Unión la legislación que regule el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública y una ley de dignificación policial a pesar de las constantes denuncias y hechos conocidos de violaciones a los derechos de las personas por parte de elementos de la seguridad pública? El Ejecutivo ha optado por constituir figuras policiales a pesar de los decretos y no con el correcto y oportuno marco legal. Es el caso de la Gendarmería. Por eso le pregunto, señor secretario, si la Gendarmería era la solución a los problemas de inseguridad y del combate a la delincuencia del país, ¿por qué no hacer uso de la facultad legal del Ejecutivo y proponer la ley que regule su actuar haciendo eco a los expertos y a la sociedad civil que recomendaron, a fin de dotar a esta corporación de mayor legitimidad y credibilidad? Por sus amables respuestas, muchas gracias, señor secretario, y les he de decir, compañeras y compañeros legisladores, la voz del pueblo somos cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué? La voz de miles de mexicanos que hoy buscan en la esperanza otorgada el 1 de julio
que las cosas se hagan con realidad, con respeto y apego a la legalidad que está en marco jurídico, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Juanita. Para dar respuesta, tiene la palabra el C. Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, hasta por 5 minutos. Muchas gracias a la diputada doña Juana Guerra. Juanita, gracias por corregirme. Sí hay esfuerzos que se hicieron en este gobierno para regular el uso de la fuerza, particularmente este año. Un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública lleva a ese propósito y su evaluación medible con respecto a los cuerpos de seguridad que practican o no el uso de la fuerza pública y que desde luego está a su disposición. Lo mismo la integración a sistemas de protección y promoción de derechos humanos, protocolos uniformes de carpetas de investigación y de análisis inicial de investigación de hechos presuntamente delictivos, y el tema del mando único policial es un tema que no estaba en la esfera del Ejecutivo, está en la esfera del Legislativo una definición y ojalá se pueda dar pronto. Lleva 10 años discutiéndose sin tener una definición ya sobre ese tema y creo que le urgiría al país. En relación a dónde queda adscrita una instancia administrativa, si debe de estar en la Secretaría de Gobernación o fuera de la Secretaría de Gobernación, la verdad es que se ha probado muchos modelos de las instancias administrativas. Desde inicios del siglo pasado y aún antes que había Ministerio de Justicia, por ejemplo, el Procurador General de la República a principios del siglo pasado pertenecía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la policía dependía de la Corte de Justicia, por eso se le llama Policía Judicial, el nombre deviene de esa época, y se probó el sistema de una Secretaría de Seguridad Pública en 2 sexenios anteriores a este, y podríamos ver que tampoco fue una solución definitiva o clara a los problemas que tiene la seguridad pública en México. Hay muchos países en donde la policía depende del llamado Ministerio del Interior o del Secretario de Gobernación. Les cito algunos: a Alemania, a Bolivia, a Chile, a Colombia o Ecuador, a España, a Francia, a Guatemala o Italia o a Perú. Y como puede ver son de lo más disímbolos. ¿Qué es lo que creo que tiene que quedar muy claro? ¿Quién realiza la investigación delictiva? ¿La realiza por constitución un fiscal o ministerio público con mando sobre la policía, o la policía, que antes era preventiva y después se le cambia el nombre a Policía Federal, tiene facultades de iniciar investigaciones que deban de ser conocidas después por jueces? ¿Cuál ha sido la eficacia de que la función policial tenga esta facultad y cuál ha sido el resultado en términos de sentencias condenatorias? Y eso creo que se debe de analizar con mucha puntualidad. Hay estados que han tenido modelos de éxito, particularmente uno, Coahuila, cuando lo que se fortaleció fue la Fiscalía y no la Secretaría de Seguridad. Y en algunos otros ha funcionado bien la Secretaría de Seguridad. Yo me iría más en el análisis de dónde está la estructura administrativa que pertenezca a qué funciones y cuáles son las metas de política pública y de facultades que se le dan para poder ser efectivos. Y creo que sobre eso habría que, ustedes, la legislatura que está entrando, tienen mucho que aportar y sobre todo mucho que definir en materia de modelos que debe seguir el país de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Para hacer comentarios tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ernesto Sánchez Barrales Zabalza, hasta por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor secretario,
Ya se han hecho muchas preguntas y comentarios, los cuales usted ha respondido puntualmente. Sin duda, la deuda en el tema de seguridad pública de parte del Estado mexicano es grande en todos sus niveles, nivel federal, estatal y municipal. Pero hay un tema que no se ha comentado, que nadie ha comentado y que es de interés público. Le quiero preguntar en qué estado se encuentran las investigaciones sobre las miles de armas que entraron a México en forma ilegal en el gobierno de Felipe Calderón y que enlutaron a miles de familias y que mataron a millones o a miles de inocentes y que actualmente siguen cometiéndose delitos con esas armas. Ese sexenio de sangre de Felipe Calderón lo seguimos padeciendo. Ese fraude electoral por el cual él llegó a la presidencia sigue siendo una tragedia nacional. Es importante, señor secretario, que no quede esto en el olvido y que no quede como una cuestión superada por el tiempo. Es importante que se juzgue a los responsables. Esos responsables tienen nombre y apellido. Es Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública. Gracias.